hacer en esta quinta jornada de viernes, jornada de fin de semana, aunque ya no sabemos cuándo empieza y cuándo termina la semana, estando con este tema de la pandemia 19. Pero hoy me complace presentarles a todos ustedes a una ponente de talla internacional, que yo lo platicaba detrás de cámaras, que para mí, hablando de lentes de contacto, ocupa de los primeros lugares en el top de manejo clínico, de manejo de investigación en cuanto a contactología se refiere. Ella es Karen Carrasquillo, gran amiga. Antes de que puedas hablar, amiga, déjame agradecerte. Estoy muy agradecido porque tomaste mi llamada primero, la invitación, y preparar este tema, hablar de la población pediátrica para lentes de contacto escleral, se me hace wow. Es primera vez que está con nosotros para México. Tengo el orgullo y el honor de presentarles a ustedes a esta gran ponente. Adelante, Karen Carrasquillo. Los micrófonos son tuyos, el video también. Éxito, amiga. Muchísimas gracias, Omar. Antes que nada, gracias, la verdad, por la invitación. Es la primera vez que estoy en un vivo, en un directo con colegas y compañeros en México. No he tenido el placer de visitar tu país tan hermoso en persona, de modo profesional. Obviamente he disfrutado de las bellezas de tu país en el plano personal, pero gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes a través de esta plataforma de Collab 2020 y la invitación de Ver México. Así es que muy agradecida. Realmente es un placer y es un honor. En esta mañana quisiera compartirles una charla, algo que es de mucho interés para mí en el plano personal, obviamente en el plano profesional, pero también en el plano personal porque es un tema que me ha brindado mucha satisfacción, y es el poder atender la población pediátrica con estos lentes esclerales. Y quisiera compartir con todos ustedes en esta mañana lo que hemos aprendido con el tiempo y los beneficios, posibles beneficios de estos lentes en esta población, que realmente son de mucha ayuda, tal como aprendemos de los casos adultos, definitivamente en la población pediátrica. A manera de comienzo, quisiera establecer mi divulgación financiera. Yo soy vicepresidente de Asuntos Clínicos y Profesionales en Boston Site. Es una clínica en Massachusetts, en Estados Unidos. En esta clínica se desarrolló el sistema que se conoce como PROS, y un lente escleral también que está disponible de manera comercial, que se llama Boston Site Scleral. Sin embargo, yo no tengo ningún interés propietario o financiero en ninguno de estos dos lentes. ¿Okay? Ya de fondo vamos a pasar a discutir cuáles son los temas que vamos a estar hablando esta mañana. Posibles beneficios de estos lentes esclerales en esta población. Obviamente está el beneficio de la rehabilitación visual. Vamos a ver cómo estos lentes ayudan a apoyar o a proveer soporte a la superficie ocular. Un efecto que hemos podido apreciar con el paso del tiempo en el caso de remodelación corneal. Evaluaremos un caso en donde hemos usado este lente o estos lentes como una alternativa para el tratamiento de ptosis paralíticas, y cómo también estos lentes, en particular en esta población pediátrica, podría tener un beneficio, una ayuda en el comportamiento, en la conducta en los niños. Sabemos que un lente escleral tiene los beneficios de un lente rígido, pero el beneficio y lo bueno de estos lentes es que tiene un efecto terapéutico. Como conocemos de nuestros lentes corneales permeables al gas, el lente escleral es un lente rígido, ¿verdad? Entonces, provee la misma óptica o el mismo beneficio óptico que provee un lente corneal permeable al gas. Por ser un lente rígido, provee mayor resistencia a los depósitos cuando comparamos con un lente blando, y debido a los polímeros que se usan para crear estos lentes, esto nos permite una mayor transmisión de oxígeno, en particular cuando lo comparemos con lentes blandos,
Pero como estos lentes están diseñados para evitar el toque corneal, y sabemos que la córnea es la parte más sensible o sensitiva, estos lentes también ofrecen una comodidad mucho mayor, una comodidad increíble en comparación con lentes corneales, inclusive con lentes blandos, porque al llenar el reservorio con una solución salina sin conservante, estos lentes proveen una hidratación constante. Y ahí es que ahí es que está ese beneficio o ese efecto terapéutico que vamos a ver y vamos a discutir en esta mañana. Cuando nosotros adaptamos estos lentes esclerales, como mencioné anteriormente, la meta es que se evite el toque corneal. Y cuando se aplica ese lente en el ojo, lo que queremos lograr con esa adaptación es que nosotros podamos reposar el peso de ese lente sobre la conjuntiva que sobreyace la esclera de una manera suave, de una manera homogénea y esparcida lo más posible a través del área superficial que provee esa conjuntiva. Es bien importante que tomemos en cuenta que queremos evitar el toque corneal, pero tenemos que prestar una atención muy importante al área limbal de esa córnea, porque en esa área es donde están las células madres corneales, ¿verdad? Entonces, no solamente nos tenemos que preocupar de no tocar la córnea a nivel central, pero cuando adaptamos estos lentes, queremos tener muy presente que queremos evitar ese toque limbal. Eso es algo que siempre queremos tomar en cuenta, que logremos un abovedamiento adecuado también en esa área. Vamos de lleno entonces a empezar a discutir el beneficio en la población pediátrica con respecto al soporte de la superficie ocular. Vamos a empezar de lleno con un caso. Este es un niño que yo vi este año pasado, eso es uno de mis casos más recientes. Le voy a estar presentando casos recientes y casos también de hace muchos años atrás. Este es un niño de 5 años que lamentablemente viene a nosotros con historial de cáncer cerebral, tenía un tumor maligno en el cerebro, historial de complicaciones de hidrocéfalo. Y a raíz de ese tumor cerebral, ¿verdad? Muy triste el caso, el niño le dan tratamiento de radiación en la parte derecha ¿verdad? Del cráneo para atender el tumor. Y a consecuencia de ese tratamiento de radiación, el niño tiene una secuela de queratopatía neurotrófica solamente en el ojo derecho, en el área focal donde el niño estaba recibiendo ese tratamiento de radiación. O sea, considerar todas las posibles complicaciones encima de todo lo que este niño lamentablemente está pasando con su cáncer, con su hidrocéfalo. También ahora desarrolla queratopatía neurotrófica en su córnea derecha a consecuencia del tratamiento para tratar su tumor o su cáncer. Esta secuela, ¿verdad?, de queratopatía neurotrófica da paso a su vez a otra complicación, y es que la córnea de este niño estaba sufriendo defectos epiteliales persistentes que los oftalmólogos pediátricos habían tratado de sanar con diferentes acercamientos y tratamientos farmacológicos, desde lubricación continua, el uso de ungüentos, inclusive una tarsografía lateral para tratar de cerrar el ojito un poco para ver si sanaba ese defecto epitelial, el uso de lentes blandos de uso continuo, ¿verdad? Para ver si eso lo podía sanar, pero como la córnea es neurotrófica y se pierde ese loop de inervación sensorial, que es verdad, porque ya es neurotrófica, no tiene esa inervación constante que necesita esa córnea, también tiene ojo seco. Y el paciente, este niño, lamentablemente, no pudo tolerar un lente blando porque lo parpadeaba, se le salía. Y entonces
en todo lo que tenía también tenía este defecto epitelial, que había un riesgo de que esta córnea, si no sanaba, ¿verdad?, podía tener un efecto de derretimiento corneal. En ese momento es que llega el niño hacia nosotros, y cuando yo lo veo el año pasado como línea base consulta, esta es la presentación del ojo derecho, luz difusa, una fotografía de luz blanca difusa, y vemos que hay una opacificación en el centro, y cuando teñimos con fluoresceína de sodio podemos ver claramente el área donde está ese defecto epitelial persistente, y también podemos ver efectos de queratitis superficial, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos este niño? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, abordamos a este paciente como abordamos otros pacientes adultos, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos casos de córneas neurotróficas u otras que vienen con defectos epiteliales persistentes que han fallado, que no han sanado, por así decirlo, a base de otros tratamientos farmacológicos, ¿no? Este tratamiento que nosotros hacemos en la clínica es algo que nosotros llevamos implementando desde los comienzos del año 2000. Hemos publicado el acercamiento a este tratamiento. Una de las clínicas de nuestra red, PROS, en particular esta clínica en Cornell, en la Universidad de Cornell, en Nueva York, publicó este caso, este tratamiento en el 2015, así es que para todos ustedes que quieran verlo con más detenimiento pueden accesar este paper. Pero básicamente, para resumir cómo nosotros abordamos este tratamiento en estos casos, lo que nosotros hacemos es, número uno, y es bien importante, es que cuando evaluamos estas córneas y que tienen presencia de un defecto epitelial persistente, es bien importante nosotros descartar fuentes de otras posibles complicaciones. Por ejemplo, debemos descartar que estos defectos epiteliales no son úlceras infecciosas. Si es posible y es necesario, nosotros tomamos un cultivo de ese tejido para descartar una posible infección. Si una córnea se presenta como línea base con una infección, este tratamiento que yo les voy a mencionar ahora no podría proceder, porque eso nos llevaría a otras complicaciones. Entonces, el paso número uno es, cuando evaluamos de línea base, es determinar de que este defecto es un defecto epitelial, pero es estéril y que no hay una infección. Ese es el paso número uno. Una vez eso se descarta, entonces procedemos a una adaptación, adaptar con lentes de pruebas y manufacturar, ¿verdad? Una dicha, tenemos un laboratorio de manufactura justo en nuestra clínica, así es que yo puedo manufacturar un lente y tenerlo en 2 horas, pero esto es algo que ustedes también pueden hacer con un lente de prueba, obtener quizás de entrada el mejor lente de prueba posible que se pueda adaptar en ese ojo, y si no, tratar de hablar con su manufacturero y decir que esto es algo que amerita urgencia, a ver si le pueden enviar un lente lo más pronto posible para ustedes poder empezar este tratamiento. Adaptamos lo mejor posible de entrada este ojo, y se les selecciona un material de alto DK. ¿Por qué? Porque este paciente va a usar este lente como uso continuo. Debo decir que esto es un uso no aprobado de estos lentes esclerales. Los lentes esclerales están aprobados para uso diario, pero esto es un uso no aprobado donde el paciente, o en este caso los padres, consienten a proceder con este tratamiento. Se utiliza cuando se llena el lente, el reservorio con agua salina, se le aplica una gota en el reservorio de un antibiótico sin conservante. En este caso utilizamos moxifloxacina, es una fluoroquinolona, y se usa de manera de profilaxis. Se le pone en el ojo y el paciente duerme con el lente, y nosotros vemos el paciente todos los días. Al otro día se examina el lente, se remueve,
se desinfecta el lente, se evalúa la córnea, y voy a discutir los pasos que tomamos, y vuelve y una vez ya está desinfectado el lente, vuelve y se llena, se vuelve y se aplica la gota de antibiótico, se vuelve a poner, y el paciente sigue usando este lente por 24 horas, pero con un monitoreo diario de este paciente hasta lograr que haya una regeneración epitelial, y lo más importante es descartando complicaciones. Es importante hacer un paréntesis que cuando nosotros decidimos utilizar un lente escleral con este propósito y este tratamiento, nosotros lo hacemos de una manera muy cautelosa y hay que hacer esto de una manera responsable. Yo no hago esto sola, lo hago en colaboración con un especialista en córnea para estar seguro de que no haya problemas. Y yo veo a los pacientes todos los días, incluyendo fines de semana, si es que decidimos hacer el tratamiento y si es que el defecto epitelial, de repente digamos que empezamos el tratamiento un lunes y si para el viernes no ha sanado, eso quiere decir que yo voy a ver el paciente el sábado y yo lo voy a ver el paciente el domingo y así todos los días hasta que sane. Esto es bien importante decirlo porque cuando compartimos este acercamiento, es bien importante recalcar que esto no es para, ok, usa el lente continuo y ven en 3 días. Yo creo que no sería una manera prudente, por no decir no responsable, ¿verdad? Cada cual toma su criterio, pero es nuestro consejo y es de la manera en que nosotros abordamos estos pacientes, y porque lo abordamos de esta manera es que yo creo en gran parte hemos tenido mucho éxito y hemos evitado complicaciones, ¿no? Entonces, estos son los 5 pasos en general a tomar cuando hacemos estos tratamientos. ¿Y qué es lo que nosotros, en particular en esta población pediátrica, verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar examinando y descartando a diario cuando estos pacientes usan el lente escleral de manera de uso continuo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar examinando y evaluando en el día a día cuando lo evaluemos? Bueno, lo más importante es que como ya de entrada hay un defecto epitelial persistente, lo primero, no necesariamente lo primero, pero algo bien importante que nosotros vamos a documentar como línea base es el grosor estromal. Aquí pueden ver en esta foto cómo en el área donde está ese defecto epitelial se puede sobreestimar que hay un residual de aproximadamente como 90% de estroma residual, ¿ves? Donde se ve que hay un poquito de adelgazamiento aquí, justo donde está el defecto epitelial en comparación con el resto de la córnea. Bueno, como línea base, yo tengo que documentar eso y siempre, todos los días, hasta que ese epitelio no se regenere y no sane, yo tengo que documentar, o yo debo documentar ese grosor y monitorear. ¿Por qué? Porque nosotros queremos asegurarnos que eso está sanando y no empeorando. Si una córnea no responde de manera adecuada o como nosotros esperamos que responda a este tratamiento, nosotros queremos descartar que ese estroma se siga adelgazando, ¿verdad? Y tengamos una complicación por un derretimiento corneal. Esto nunca nos ha pasado, gracias a Dios, pero es algo que nosotros tenemos que descartar. Entonces, mi sugerencia, esto es bien importante, que siempre se documente como línea base y todos los días. Luego, lo próximo es que siempre que estemos evaluando esto y decidamos, ¿verdad? Ustedes tengan un caso pediátrico y digan, oye, esto quizás es una manera que yo lo voy a abordar, tratarlo de esta manera. Algo que tenemos que también documentar es todos los negativos pertinentes. Si uno no documenta algo en su récord médico, no necesariamente es porque no estaba. Se asume que si no se documentó es porque no se evaluó. Tengan en mente que muchas veces estas córneas, ¿verdad? Estos son casos complejos. Si yo tengo que comanejar a este paciente con un especialista en córnea o con un oftalmólogo pediátrico, que es el que nos lo refiere, o un optómetra pediátrico, yo voy a compartir mi récord médico. Y si yo no documento lo que no se vio, lo que definitivamente estaba descartado, se asume que yo no lo evalué. Entonces, para el beneficio de ese comanejo,
siempre se documenta si hay ausencia, ¿verdad? Negativos pertinentes, por ejemplo, de hipopia, ausencia de infiltrados subepiteliales, ausencia de células o señales de inflamación en la cámara anterior. Estos, entre otros, ¿verdad? Pero estos hallazgos, si no están presentes, es importante documentarlos como un negativo pertinente, porque eso también está establecido de que cada día no se dio paso o una señal de una potencial complicación por infección. Es importante también como línea base que nosotros midamos el tamaño de ese defecto epitelial. Utilicemos la lámpara hendidura, ¿verdad? Con la regla que utilizando la luz, se puede usar la lámpara hendidura para tratar de medir tanto horizontal o vertical para que también monitoreemos el tamaño según va pasando el tiempo. Y esto se debe hacer siempre con luz blanca antes de teñir con fluoresceína de sodio. Siempre es bien importante, siempre que ustedes puedan fotodocumentar con luz difusa la córnea entera con luz difusa, porque hay veces que estos niños no están muy quietos y no te permiten una evaluación muy cautelosa, pero si logras tomar una foto difusa con luz blanca, luego puedes examinar la foto. Si no pudiste evaluar el ojo directamente en la lámpara hendidura, puedes evaluar la foto. Y siempre, entonces, para monitorear ese avance de ese defecto epitelial que Dios mediante va a ir sanando con el uso del lente, porque tiene esa solución salina que provee esa humectabilidad que la córnea necesita para regenerar, es teñir con fluoresceína de sodio y tomar una foto inmediatamente que se aplica la fluoresceína de sodio. Voy a decir por qué. Se usa la luz azul, obviamente, y un filtro amarillo de Ratten. ¿Por qué tomamos una foto inmediatamente que se tiñe? Porque la fluoresceína de sodio se va a ir difundiendo poco a poco a través de ese defecto que está abierto en el epitelio, y si se sigue corriendo, entonces mucho más allá del borde, si queremos ver justo el tamaño, queremos asegurarnos que no estamos tomando una foto de la difusión de esa fluoresceína. Entonces, justo se tiñe. Yo, por lo general, lo que hago es que seteo la cámara, lo tengo todo listo, tiño y justo ahí tomo la foto. Entonces, esos son uno de los consejos para documentar y seguir estos lentes. Así es como se ve esta córnea, una vez adaptamos a este paciente con un lente escleral, y debo decir que en tan solo 5 días nosotros pudimos, así fue como entró de línea base esta córnea con su defecto epitelial, y solamente en 5 días de manera de uso continuo pudimos lograr que este niño, esta córnea que no había sido sanada con otros tratamientos, pudiese sanar. Entonces, esto es una aplicación y un beneficio grande de estos lentes como apoyo a la superficie ocular. Tan solo 3 meses de este niño estar usando el lente escleral, podemos ver una comparación aquí, cómo el niño entra en línea base. Esta fue la foto que yo tomé, por eso es que es bueno siempre tomar una foto difusa con luz blanca. Vemos esta opacificación que se acerca al eje central, ¿verdad? A la estructura pupilar, y cómo tenemos un esclarecimiento o una mejoría en esa superficie ocular. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a discutir este caso que les acabo de presentar de este niño de 5 años que yo traté el año pasado. Nos da un paso, ¿verdad? Paso a discutir otro tema que es el efecto de estos lentes en la remodelación corneal. Esto es algo que hemos aprendido y hemos visto a través de los años, también gracias a la fotografía y a la fotodocumentación. Estos casos los publicamos el año pasado en la revista, en el American Journal of Ophthalmology, Case Reports, y es sobre el efecto del esclarecimiento de opacificaciones crónicas en casos de enfermedades de superficie ocular. Veamos este caso pediátrico. Esta es la paciente más joven que yo he tratado.
En el momento esta niña llega con 9 meses de edad, tan solo 9 meses, tiene un historial de disautonomía familiar, que es la consecuencia de esta condición, es una córnea neurotrófica, ¿verdad? Y cuando llega esta paciente a donde mí, viene con esta presentación en el ojo derecho. Vean lo significativo de esa opacificación en esa córnea derecha. Nosotros sabemos que a los bebés, ¿verdad? Cuando los niños están jovencitos y bebés, por lo general, las mamás, ¿verdad? Le ponemos como estos guantecitos porque les tratamos de bajar las uñitas a los bebés porque los bebés no saben, ¿no? Y se pueden aruñar tanto el rostro, pero también se pueden aruñar la córnea. Un niño que tiene un sistema autonómico normal, que no está afectado, si se arañasen la córnea sin querer, ¿verdad? Eso les va a doler y el niño va a llorar, ¿verdad? El llanto es un mecanismo de defensa y también, ¿verdad? Como que algo está pasando. Bueno, en este caso, lamentablemente, la disautonomía familiar, esto es algo que los niños nacen, es una condición genética, y los niños tienen, no regulan, no tienen sensación, no solamente no tienen sensación en su córnea, que es una córnea neurotrófica, pero no tienen sensación en otras partes del cuerpo, no pueden regular bien su temperatura, no tienen un gusto sensorial, muchas veces la mayoría de estos niños tienen que alimentarse con tubos de alimentación porque no tienen deseos de comer. Entonces, no muchos sobreviven, debo decir, pero aquellos que sí, en este caso esta niña, nadie sabía, antes de ser diagnosticada propiamente, se rasgaba las uñas, las córneas con su uñita, pero como no tiene sensación, no hay llanto, no hay manera de que la mamá supiese lo que estaba pasando, hasta que ya era muy tarde, ella misma se había generado un defecto epitelial tan y tan severo que cuando la mamá se da cuenta, es cuando ya la córnea se torna tan opacificada como en este caso. Debo decir que yo he visto otros casos en nuestra clínica de niños con disautonomía familiar que yo he tratado también, y un niño de Texas, donde el niño se automutilaba, también se mordía él mismo el labio, pero es que, y eso suena como bastante fuerte, pero el niño no siente nada. Entonces este es el reto con estos pacientes. Bueno, esta niña llega de esta manera, él tiene un defecto epitelial, la manera, no voy a discutir esto de nuevo, pero tratamos el defecto epitelial justo como el niño de 5 años que les acabo de mostrar, pero a raíz lo pudimos sanar, gracias a Dios, pero este es el residual, se nos queda con esta opacificación profundísima y severísima sobre esta córnea. Decidimos entonces adaptar el ojo izquierdo. Gracias a Dios este ojo no estaba afectado, pero decidimos adaptarlo para protegerlo, como es una córnea neurotrófica también, protegerlo de posible daño, porque había un riesgo bien grande de que esta niña desarrollara ambliopía, no se sabía, y de hecho sí desarrolló un poco de ambliopía con el tiempo, entonces el ojo izquierdo es su ojo predominante. Bueno, al pasar del tiempo, una vez sanamos el epitelio, el defecto epitelial, la adaptamos en ambos ojos, veamos cómo ha sido la progresión, y esto es uno de los casos que publicamos. En tan solo 3 meses, vean que a pesar de que se ve un poco de opacificación, ya se ve un poquito de estructura pupilar, y según va pasando el tiempo, esta niña ya tiene 9 años, vean cómo, aquí tenía 6 añitos, vean cómo el cambio dramático entre la presentación inicial al pasar del tiempo, donde estos ojos básicamente ya se ven iguales. Y esto es simplemente con el uso diario de un lente escleral. No hay adición
de agentes esteroides, agentes antiinflamatorios, ningún otro tipo de intervención quirúrgica o farmacológica, simplemente con el uso diario de estos lentes y la utilización de ungüento en la noche. Esta niña no duerme con los lentes, es un caso pediátrico, ¿verdad? Hay un riesgo de infección cuando se duerme con estos lentes. Debo decir que únicamente nosotros recomendamos dormir con lentes mientras estamos sanando el defecto epitelial de una manera muy cuidada, muy monitoreada, y una vez se sanan, entonces se cambia ¿verdad? Al uso diario del lente con el uso de ungüento en la noche. Así es que el efecto de la remodelación corneal es algo que hemos visto con estos lentes, siempre y cuando, ¿verdad?, los adaptemos de una manera adecuada, y se ha visto, como hemos publicado, que esto es posible aún en la córnea pediátrica. Lo hemos visto en la córnea adulta, pero aún en la córnea pediátrica. Así es que es importante que lo entendamos, que es un posible beneficio de estos lentes. Pasando entonces al próximo tema que queremos hablar en esta mañana es, en el caso de una ptosis paralítica, ¿será que estos lentes esclerares pudieran servir como una alternativa? ¿Será que esto es viable? Bueno, vamos entonces a discutir el próximo caso. Esto es una niña hispana de 9 años, de Honduras, que lamentablemente en su país sufre de un accidente automovilístico. La familia sufre un accidente y la niña fue expulsada del carro en ese momento, y a raíz de ese trauma ella sufre un trauma craneal severo, donde el ojo derecho completamente se perfora. Le tuvieron que hacer un trasplante corneal a los 9 añitos. Ese trasplante falla, tiene complicaciones de glaucoma, muchas complicaciones en el ojo derecho. Entonces deciden en el ojo derecho hacerle una tarsografía básicamente completa. Entonces ya ese ojo, para preservarlo, ya ese ojo en ese momento no tiene una visión funcional, pero para preservar, porque el resto de la estructura está bien, le hacen una tarsografía básicamente completa. Y en el ojo izquierdo, a consecuencia de este accidente, ella sufre, tiene una secuela de ptosis completamente paralítica. Y este paciente la traen de Honduras como emergencia a los Estados Unidos, a Massachusetts, y la refieren a un hospital que se llama el Hospital Shriners, que atienden casos pediátricos, también al Mass Eye and Ear Infirmary en la Universidad de Harvard, el hospital que se dedica solamente a casos de cuello para arriba, y obviamente está la parte oftalmológica. Y ahí un cirujano oculoplástico, debido al trauma que tiene en su cráneo, y en esta área en particular, en el ojo izquierdo, el cirujano decide que es demasiado riesgoso hacerle una cirugía para levantar esa ptosis, y que una cirugía no es viable. Como consecuencia de esta ptosis paralítica, esta paciente tiene el párpado completamente caído, pero no es completo. Entonces ella tiene una exposición crónica en la parte de abajo del ojo, y para poder ver ella tiene que levantarse, caminar constantemente aguantándose el párpado. No la refieren a nosotros para ver si hay algo que nosotros podemos hacer con un lente escleral, porque es claro que con 9 años, de una manera funcional, esto no es muy viable. Bueno, así es como se presenta esta niña. Fíjense que para ella poder ver, ella sin levantarse el párpado, ella tiene que levantar un poco su barbilla para poder ver por esa ranurita que le queda. Y esta área es la área que está crónicamente expuesta. Entonces tenemos dos casos aquí. ¿Cómo bregamos con esa exposición corneal para prevenir efectos a largo plazo de esa desecación? Pero ¿será posible tratar a esta niña con un lente escleral y que el lente sirva como un tratamiento para levantamiento de esa ptosis? Bueno,
Y esto en vista de que no hay otro tratamiento, ¿verdad? Por lo menos en el momento, esto es un caso que está siendo manejado por muchísimos expertos y entonces nos incluyen a nosotros en esa ecuación de cómo podemos hacer. Así es como se presenta esta córnea. Fíjense con siniquia y toda la opasificación que tiene. La tinción, esa foto no la incluí, pero había una tinción obviamente de exposición en la parte inferior. Decidimos entonces tratarlo, pero la manera en que concebimos que podía ser posible, la única manera en que nosotros pensamos que podía ser posible era adaptar esta córnea levantando el abovedamiento del lente en vez de un abovedamiento normal que nosotros hubiésemos decidido terminar para una adaptación a una córnea regular. Decidimos entonces afrontar esta córnea como si fuera una córnea protuberante, donde levantábamos esa bóveda significativamente, de manera que cuando nosotros el párpado reposara, entonces Dios mediante el abovedamiento o el levantamiento de esa bóveda aguantara ese párpado. Esa fue la teoría inicial, pero cuando yo voy a hacer esto, tengo mucha preocupación. Número uno, es una córnea pediátrica, es una niña básicamente monocular, porque el otro ojo está básicamente, si pueden apreciar aquí, es una tarsografía básicamente completa, como pueden ver en este caso aquí. O sea, ella básicamente no tiene visión en este ojo. Entonces es un caso monocular con ya muchas complicaciones, ¿verdad? Entonces era algo un poquito preocupante y de entrada dijimos, vamos a tratarlo, pero si yo voy a tratar esto en este caso, yo voy a adaptar este lente escleral de manera que cuando este lente, el aterrizaje de este lente, cuando este lente aterrice en esta córnea, sí o sí, de entrada, yo tengo que asegurarme que cuando yo aplique ese lente, el peso de ese lente se distribuya lo más amplio posible sobre un área superficial, lo más amplio posible, por lo que yo les mencioné anteriormente de la importancia de lograr un abovedamiento sobre el área limbal. Esto es un caso pediátrico, esto es un caso monocular. Lo menos que yo quiero es tratar de proveer una opción para esta tosis, pero entonces dar una complicación de sofocamiento en el área limbal, quizás una complicación por succión, donde ahora esa córnea se me complique por neovascularización o se me complique por efectos de hipoxia o de edema. Entonces, de entrada, a pesar de que es una niña de 9 años, yo voy a buscar el lente lo más grande posible que yo pueda adaptar en esta córnea para prevenir que ese lente se me asiente de una manera muy focal y que se me asiente con el tiempo y me afecte el área limbal. Yo adapté a este paciente, esta niña, con un lente de 18 milímetros con 9 años. Y esto es importante recalcar porque muchas veces pensamos que un lente de gran diámetro, como 18 milímetros, es demasiado. En general, a veces pensamos que es demasiado para un adulto. Imagínense, muchos de ustedes quizás pensarán que es demasiadísimo para una córnea pediátrica. Y es importante establecer que a veces el miedo viene de nosotros mismos. Si yo le comuniqué a la madre y al paciente, mira, este es lo que nosotros entendemos por estas razones, no hay problema. La pudimos adaptar y fíjense, así, esto fue en los 9 añitos, justo después de su adaptación, como una vez adaptamos el lente, la niña, ahora podemos ver el ojo, donde vemos que ese párpado está aguantado, y para ella mirarme de frente ya no me tiene que levantar la barbilla, ya me puede ver un poquito más derecho, y pudimos mejorar inclusive la visión. La visión de entrada con una refracción normal estaba en el 20-50, pero con el lente escleral pudimos mejorar la visión a 20-25, y al tener esa hidratación constante también estábamos protegiendo la córnea, en particular de esa área de exposición crónica. Entonces, cuando vemos un OCT sobre esta adaptación,
vemos que en el eje central, el abovedamiento, fíjense lo protuberante de esa bóveda, estamos hablando de 1000 micrones. Esto es algo que muchos de ustedes quizás se asustarían muchísimo porque entienden que si, ¿verdad? Lo que se ha dicho frecuentemente de que si no tenemos una bóveda de 200 micras o menos, con certeza vamos a llevar a complicaciones de hipoxia y de edema. Yo tengo muchísimos casos que puedo compartir con ustedes donde hemos visto que esto no necesariamente es el caso, en particular si distribuimos el peso de la altura total de este lente en una área superficial mayor, no vemos estas complicaciones. Y en este caso yo tuve que optar en un caso pediátrico monocular con una bóveda de 1000 micrones, o sea que era algo que nosotros mismos, debo admitir que en el momento yo no estaba cómoda, pero obviamente íbamos a monitorear a este paciente muy cercanamente y como este paciente, a pesar de que vive en Honduras, ella viene todos los años, la traen todos los años, inclusive hoy día, ella tiene 15 años hoy día y yo la sigo viendo todos los años. Veamos cómo está esa adaptación en un lente de 18 milímetros y vemos, en particular en esta imagen de ese OCT, vean el clearance o la bóveda, pero vean cómo al utilizar un lente de 18 milímetros podemos distribuir, fíjense que el peso no se reposa solamente en este pedacito pequeño de área superficial, sino que estamos extendiendo ese aterrizaje en un área superficial mayor para que el lente no se asiente con el tiempo. Cuando nosotros afrontamos este tipo de casos con una adaptación de esta manera, podemos ver qué pasa a través del tiempo. Fíjense que les comenté que esta niña empezó cuando tenía 9 años, esta niña hoy tiene 15 años. Entonces, esta preocupación quizás del efecto de la bóveda con el tiempo, ¿será que al utilizar este acercamiento yo voy a ver complicaciones? Bueno, pues veamos una fotografía, ¿verdad? Así fue como empezó de entrada, línea base a los 9. Esta es una foto de hoy día a los 15. La manera en que tengo estas fotos así identificadas es porque yo sometí este caso para consideración a ser publicado en una revista por pares y todavía estoy esperando el resultado, a ver si se acepta o no. Pero vemos que esta córnea, a pesar del tiempo, 7 años aproximadamente, 6 años, debo decir, disculpen, no hay ningún efecto de neovascularización, no hay ninguna complicación de edema y también hemos visto cierto grado de aclaramiento en esa córnea. Fíjense que aquí estaba mucho más opacificada de entrada, inclusive en esta región acá, y estas opacificaciones se han mejorado con el tiempo. Entonces, no solamente no he visto complicaciones de neovascularización ni de edema, sino que también en esta córnea he visto mejorías en la superficie ocular, a pesar de que adapté esta córnea con una bóveda de 1000 micrones y que fue necesario adaptar tan exagerado por la utilización o esta aplicación para el tratamiento de estatosis paralítica. Entonces, se los presento como una opción. Yo creo que yo no quiero que se me entienda de que los lentes esclerales son una alternativa para todo tipo de tosis. Yo creo que si hay maneras de manejar las tosis de otras maneras, yo creo que sería prudente. Pero en este caso, por ejemplo, donde no tenía otra alternativa esta niña, decidimos hacerlo y con el tiempo, con el acercamiento que tuvimos y el raciocinio con el que procedimos, vemos que gracias a Dios no hemos tenido complicaciones, así es que es algo que podemos considerar como comunidad. En el último tema que les voy a hablar esta mañana, les quisiera hablar sobre un enfoque, ¿verdad?, en la población pediátrica, viendo más allá del efecto puramente de visión. ¿Qué efectos secundarios o beneficios o secuelas podemos obtener en esta población pediátrica cuando nosotros podemos mejorar la visión de estos pacientes? Y en particular, este último tema es sobre el efecto del comportamiento y la conducta en estos niños o estos casos pediátricos.
Para entrar para enmarcar el caso que yo les voy a hablar a continuación, quisiera compartir con ustedes esta publicación. Hay muchas otras, pero es esta en particular que fue publicada en el 2016 en la revista Optometry and Vision Science, que reporta el efecto de los problemas de la visión y estos trastornos de déficit de atención por hiperactividad, conocido por sus siglas en inglés como ADHD. De aquí en adelante me lo voy a seguir refiriendo a el trastorno como ADHD para que se me haga más fácil. Bueno, en esta publicación, lo que se vio, esto fue un estudio descriptivo transversal que incluyó 75.171 niños de los Estados Unidos sin discapacidad intelectual, y las edades de esta población que se estudió era entre 4 y 17 años de edad, en el año del 2011 al 2012, ¿verdad? Lo que se ve en este estudio, se hizo un cuestionario donde se le preguntaba a los padres diferentes tipos de preguntas, incluyendo si la visión de estos niños de casualidad no era corregible con espejuelos o lentes de contacto, si había un diagnóstico de ADHD, si había una discapacidad intelectual, entre otras 13 posibles condiciones crónicas en esta población pediátrica. Pero la medida principal que se quería obtener de este estudio era el efecto del diagnóstico de ADHD y ver si había alguna correlación con problemas de visión. Lo que se dio en este estudio, las conclusiones, es que, y este muestreo es un muestreo nacional grande sobre 75.000 pacientes y representativo, es que la prevalencia del trastorno de déficit de atención por hiperactividad de ADHD definitivamente fue mayor en niños con problemas de visión que no eran corregibles con espejuelos o lentes de contacto. Entonces, eso nos da un marco a qué pensar. Si un niño no tiene una buena visión, no tienen en qué enfocar su mirada, ¿verdad? No están enfocándose en nada, ¿cómo eso quizás puede dar un paso a su comportamiento? No tiene déficit de atención, quizás hiperactividad, etcétera. Nos da qué pensar. Y también como optómetras, ¿verdad? Oftalmólogos, sabemos que nosotros jugamos un rol bien importante porque es sabido que uno no puede o no debe diagnosticar ningún niño con una dificultad o problemas de aprendizaje si no se ha descartado primero problemas de visión o problemas auditivos. Esas son dos cosas claves que se tienen que descartar antes de uno poder o deber diagnosticar a un niño con problemas de aprendizaje. Porque si el niño no ve bien en el salón, no está escuchando bien, no puede procesar la información que se le está presentando, pero no necesariamente hay un problema con su intelecto. Entonces, como optómetras jugamos un rol bien importante en tratar de descartar estas posibles complicaciones, ¿verdad? Bueno, tomando este marco de este paper, vamos entonces a discutir este caso y veamos lo que pasó. Esto es un niño hispano de 11 años que yo traté en la clínica. Viene a mí con un diagnóstico, una presunta diagnóstico de neuropatía autonómica sensorial hereditaria. En inglés esto se conoce como HSN. Esta condición es hereditaria, los niños nacen con esto. Es bien similar a la presentación de un caso de disautonomía familiar, o sea que la secuela aquí es una córnea neurotrófica, donde la córnea no tiene la inervación sensorial adecuada para mantener el loop necesario para la regeneración corneal,
la humectabilidad de la córnea, etc. Y como consecuencia de esta córnea neurotrófica, esto da paso a otras secuelas. El niño cuando llega donde mí, el niño no era verbal. Antes de venir referido, como nosotros vemos casos referidos únicamente, este niño viene con un referido y se nos dice que hay una trabajadora social envuelta, que hay una psicóloga envuelta, porque el caso es un caso complicado. En términos de la salud ocular, este niño ha tenido un historial crónico a través de básicamente su infancia, defectos epiteliales persistentes, similar al caso, los otros dos casos de estos niños que les he presentado, y donde la córnea se decompensa, lo tratan de sanar con diferentes acercamientos, se decompensa nuevamente y tiene una secuela de neovascularización y opacificación. Se nos dice, esto es antes de nosotros verlo, se nos dice que hay un historial de pobre agudeza visual. Cuando nosotros lo examinamos, los reportes solamente dicen que puede fijar y seguir la luz. Nosotros no sabemos por qué es que la agudeza visual es tan pobre, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Y se nos dice en el referido que este niño tiene un historial de hiperactividad, de ansiedad y un historial de agresión severa. Como marco para que entiendan con lo que estamos bregando aquí, este niño viene referido y ya está tomando, se le ha recetado un medicamento que en inglés se conoce como Risperdal. Me disculpan, no sé si se dirá Risperdal, no sé cuál sería la traducción en español, pero este medicamento es un antipsicótico. Esto no es un medicamento tradicional para tratar ADHD. Esto es un medicamento fuerte, usualmente reservado para adultos y sin embargo un niño de 11 años está tomando este medicamento y no solamente lo está tomando, sino que está tomando cerca de 50 microgramos en la mañana, todas las mañanas, y todas las noches toma 500 microgramos de la vía oral. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, este caso al parecer es un caso muy complicado, ¿no? Es un niño hispano y para atender las sensibilidades culturales de la familia, me lo asignan a mí también. Entonces, ¿cómo yo voy a afrontar este caso? ¿Cómo nos vamos a preparar? Si ustedes tuviesen un caso similar en su clínica, les comparto cómo nosotros decidimos cómo vamos a afrontar este caso pediátrico. Número uno, se nos dice que el niño es súper hiperactivo y que es difícil de controlar. Por ende, ya yo sé que bien probablemente voy a tener una falta de cooperación por parte del paciente. Así es que para contrarrestar esto, lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a añadir, y eso fue lo que hicimos, suficiente tiempo en mi agenda clínica para poderme dedicar a este paciente. No hay manera que yo pretenda que yo iba a poder evaluar a este paciente en 30 minutos, en una hora. Entonces, si vamos a comprometernos con tratar a este paciente, nos vamos a comprometer de lleno. Y eso incluía en despejar mi agenda clínica por 1 o 2 semanas mientras este niño, yo trataba a este paciente no era de mi estado, este paciente venía de otro estado, entonces lo veíamos todos los días por 2 semanas. Yo voy a fotodocumentar lo más que yo pueda, porque si el niño no me coopera bien detrás de la lámpara de hendidura, yo voy a tratar de tomar fotos lo más que yo pueda para entonces examinar las fotos con detenimientos, como yo dije anteriormente, y esto es algo que se los recomiendo 100%. Fíjense cómo estas córneas, estas fueron mis primeras fotografías de este niño, y fíjense que cada foto la córnea está mirando para un lado o para el otro, porque de entrada el niño no se me quedaba quieto detrás de la lámpara de hendidura. Como nota, anécdota cómica, pero cierta, para yo poder evaluarlo, el niño no se podía quedar quieto con sus manos, y cuando yo me acercaba a la lámpara de hendidura y él también, él con sus 2 manos me agarraba el pelo, y la mamá muerta de la vergüenza, y yo le dije, mira, que si eso es lo que él tiene que hacer
o lo que yo tengo que hacer, dejar que él me alborote el pelo, contarle que él se quede ahí quieto para yo poderlo examinar, que así sea. Yo terminaba con el pelo así, pero igual lograba poderlo examinar porque él era que no se podía quedar tranquilo, pobrecito. Entonces, ¿cómo fueron los pasos? ¿Cuál fue el acercamiento que yo tomé en este caso pediátrico? Lo primero es que voy a trabajar en la adaptación. Como este niño no era verbal y no había mucha cooperación, yo utilicé, y es lo que yo les exhorto y les aconsejo, es que utilicen medidas objetivas lo más posible. En este caso yo utilicé como guía una sobrerefracción retinoscópica ciclopégica para tratar de descartar cualquier efecto por acomodación, en este caso pediátrico. Utilicé medidas o exámenes de estereopsis según iba haciendo la adaptación e iba incorporando esta receta a base de mi retinoscopía como sobre refracción a través del lente para descartar que hubiera posibles efectos de ambliopía. Y además de tomar la agudeza visual, como tradicionalmente hacemos, también hacía pruebas de funcionamiento, visión funcional. Por ejemplo, utilizaba un bolígrafo y le daba la tapa del bolígrafo y movía el bolígrafo y hacía de que él tratara de poner la tapa y así obtenía de una manera funcional su estereopsis que estuviera adecuada y también tiraba cositas en el piso, en especial en áreas de bajo contraste y le decía que por favor me las recogiera y así yo podía también de una manera funcional determinar que el niño estuviera viendo bien. Y con esto, una vez empecé a poner el lente escleral y añadir la receta a base de mi retinoscopía, el niño empezó a fijar un poquito más y ahí me pude dar cuenta que la córnea derecha realmente no estaba casi opacificada. Ahí pude notar mejor el grado de opacificación y el grado de neovascularización que había en la córnea izquierda y que de repente esa córnea izquierda era la más comprometida, pero de repente no tanto la córnea derecha. Inclusive cuando había una opacificación de este modo en el ojo izquierdo, nosotros nos preguntábamos por qué en estos reportes médicos que nos llegaban a nosotros lo único que había era una documentación de que el niño fijaba y seguía la luz. Estas córneas no representan ese tipo de agudeza visual. Estas córneas en teoría pueden ver mucho mejor. Entonces nos dio mucho que pensar que de repente el enfoque en todos estos años, en este caso pediátrico, había sido quizás en sanar estos defectos epiteliales porque eran tan frecuentes que quizás nos estaban enfocando mucho en la corrección visual. No sabemos con ciencia cierta, pero era una hipótesis porque esto no apunta a una córnea de simplemente de fijar y de seguir. Esta córnea en teoría nos daba a pensar que podía ver mejor. Bueno, adaptamos este niño y una vez con estos pasos que les mostré utilizando métodos objetivos para poder obtener la receta, obtuvimos una agudeza visual de 20-30 y prácticamente inmediatamente, tan pronto yo empecé a poner esta corrección, que el niño, en vez de no ver nada, el niño empezó a ver, ya su comportamiento ya empezó a mejorar increíblemente. Esto es una foto de hace unos añitos nada más. Estaba un poquito más jovencita en esta foto, eso fue en el 2013. Este es el niño, lindísimo. Y lo más lindo de este caso, para mí, es que simplemente 3 meses después, gracias a esta visión de 20-30 que este lente escleral le estaba ofreciendo a este niño, que claro, que no es solamente la visión, ¿verdad? La razón primordial que nosotros adaptamos a este niño fue para proteger la córnea, proteger la superficie ocular, para que no se siguiera decompensando y que estos defectos epiteliales no siguieran surgiendo. Pero al corregir la visión también a 20-30, con tan solo 3 meses después, un caso donde hay trabajadores sociales, donde hay psicólogos envueltos, etcétera, nos llega un reporte donde nos dice que
hay una disminución significativa en la agresión de este niño. Yo presencié la agresión. Este niño, como no era verbal, no se comunicaba verbalmente. Si él le trataba hacer como sonidos y trataba de comunicarse con su mamá, y si él veía que su mamá no lo entendía, justo en mi examen, en mi salón de examinación, yo vi cómo él le pegaba a su mamá. Y obviamente era quizás por la frustración de que no se podía comunicar. Bueno, nos llega un reporte donde hay una disminución significativa en su agresión, donde hay una disminución significativa en su hiperactividad y cómo él está teniendo un mayor enfoque en las escuelas, en las terapias que este niño estaba recibiendo, y por consiguiente, agraciadamente, 3 meses después de esta adaptación con este lente escleral, era posible que este niño tuviera una disminución en la dosis de este agente antipsicótico, de este risperidone. Entonces esto ya fue muy impactante y muy significativo con tan solo 3 meses, donde no solamente estamos mejorando la visión, pero estamos realmente impactando la vida de este niño, donde este niño ahora se puede enfocar más, donde puede tener una mejor interacción con sus familiares y también con personas que lo quieren ayudar, por ejemplo, con sus terapeutas y en la escuela, ¿no? 7 años después, así es como estas córneas se ven. Entonces, este caso, les dije, este fue 2013, fíjense en el ojo derecho, esta es la presentación del ojo derecho y esta es la presentación del ojo izquierdo. A manera de recordatorio, vean cómo la córnea en el ojo izquierdo se presentó como línea base y a pesar de que no es una foto muy buena, lamentablemente, se puede apreciar sin duda de que hay una mejoría también en la superficie ocular y hay un cierto grado de remodelación corneal donde no se ve la opacificación tan severa sobre la estructura de pupila y se puede ver más claramente esa pupila. Así es que no solamente mejoramos la visión y protegimos esta superficie ocular de que se siguiera decompensando, sino que también se obtuvo una mejoría y un impacto directo a su vida con la mejoría en su comportamiento y su enfoque. Entonces, con esto quisiera dejarlo de manera de conclusión. Obviamente, sabemos sobre los beneficios de rehabilitación visual, entendemos, espero que se entienda que estos lentes proveen un soporte a la superficie ocular increíble, aún en la población pediátrica, donde es posible en esta población ver efectos de remodelación corneal, donde es posible quizás considerarlos como una alternativa para estas ptosis paralíticas y donde de repente al poder mejorar la visión, siempre y cuando estos efectos de ADHD o problemas de hiperactividad o de enfoque tengan una relación con visión y donde podamos mejorar la visión, de repente podamos también ver una mejoría en el comportamiento y en el enfoque de estos niños o en estos casos pediátricos. Así es que con eso, esto los dejo una vez más. Gracias por la invitación. Espero que esta charla les haya servido. Espero que haya sido de su agrado. Y nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Karen, muchísimas gracias. Yo creo que todos en casa debemos de estar así. La verdad, mi respeto, mi admiración por dejarnos ver tu ADN profesional, por compartirnos esa parte de ti. Yo quiero felicitarte mucho por esta oportunidad y sobre todo por dejarnos ver el foco, la fotografía. Voy a mencionar primero la fotografía y cómo es el presente, el pasado, el futuro del seguimiento de nuestros pacientes, la evidencia. Entonces yo invito a todos los contactólogos a que tengan eso presente porque es la base, la fotografía clínica. Y la otra parte, que quiero reconocerte ampliamente de forma profesional, el manejo clínico que tienes, Linda, el tema de investigación y cómo en tecnología manejas el dispositivo para llegar hasta este punto. De verdad, felicidades. Mi respeto. Vamos a pasar a la parte. A ti, mi amor.
Vamos a pasar a la parte de preguntas y vamos a comenzar con la primera, si me lo permites, Karen. ¿Qué experiencia has tenido con los lentes esclerales en niños con nistagmus? Buena pregunta. Le debo confesar que nunca, ni yo en lo personal, pero tampoco si mi memoria no me falla, no hemos tratado ningún paciente para tratar el nistagmo, o sea, donde el nistagmo sea el enfoque principal de tratamiento. Ahora, sí hemos tenido pacientes donde hemos tratado por otra razón, ya sea una córnea neurotrófica, etcétera, y que también tienen nistagmo. Y hemos visto que un cierto grado de mermación en la presentación de nistagmo, pero no se elimina por completo, por lo menos en los casos que hemos visto. Entonces, debo hacer la aclaración que como no tenemos experiencia solamente con ese enfoque, quizás es limitado lo que yo les puedo compartir en términos de hacer conclusiones o aseveraciones un poquito más generalizadas, pero sí en los casos que hay nistagmo acompañado, sí se ha visto que hay cierto grado de mermación, donde se ha visto que ha mermado un poco. Mira, yo quisiera complementar desde mi experiencia clínica el manejo con de pacientes con nistagmus. Definitivamente un lente escleral no es la opción. Me ha tocado manejarlo con lentes RGP. Desde mi punto de vista y manejo clínico, creo que es lo más acertado, porque con el tema, y desde luego confirmarlo y coincidir contigo al 100% de que el nistagmus no desaparece, disminuye, más no desaparece. Muy bien. Exacto, no, Vamos no a pasar a la visto segunda una pregunta. Claro que sí, perdón. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Y fue con el primer caso que nos presentaste, el caso clínico, Karen, y preguntan, no quedó muy claro del tema de el niño duerme con la lente durante 5 días del tratamiento para la regeneración del epitelio. Eso es lo que nos están preguntando. A ver si nos puedes refrescar esa parte. Sí, el niño, dependiendo de la córnea y la presentación, toma diferentes días sanar estas córneas. La duración de este tratamiento a veces es 5 días, a veces es más. En este caso, nos tomó 5 días de uso continuo, donde veíamos al paciente todos los días con el tratamiento, el acercamiento que les presenté, para que este epitelio sanara. De nuevo, depende de la córnea. Hemos visto, esto es algo que quizás podemos estudiar, la córnea pediátrica tiene como que mayor grado de, como que sana bastante rápido, quizás en comparación con una córnea adulta. No me atrevo a decir a ciencia cierta que esto es así, pero a manera de observación por experiencia clínica es lo que puedo compartirles, pero en este caso nos tomó 5 días. Hay otras córneas, por ejemplo, en pacientes de Stevens-Johnson's, que también hacemos este tratamiento porque ya la decompensación es por esta deficiencia de células madres, ¿verdad? Eso es lo que el Stevens-Johnson's es. O en casos de quemaduras químicas, y quizás nos ha tomado a veces más. Yo les diría que el tiempo promedio que nos ha tomado sanar una córnea de este tipo es, yo les diría, entre 5 y quizás 12 días. Yo he tenido pacientes que he estado 12 días viéndolos todos los días hasta que sana, pero gracias a Dios han sanado. En este caso fueron 5. Coincido contigo, siempre hay que manejar el tema de la expectativa con el paciente y reservar mucho el pronóstico por esa diferencia en el manejo clínico ya con el paciente. Vienen temas de preguntas bravas que todos nos las estamos haciendo con toda la asistencia. Es parámetros de lente, ¿qué línea de adaptación seguiste? ¿Cómo decidiste? Tomo esta lente, la voy a colocar. Platícanos esos secretos profesionales aquí que nadie nos mira, por favor.
¿Cómo no? Bueno, estos lentes son de 18 milímetros. Este niño fue adaptado con este paciente, este es un lente de 17 milímetros en este caso. Pero aquí lo que hay que ver es que quizás un lente de 17 milímetros en una córnea pediátrica descansa como lo descansaría un lente de 18 milímetros en una córnea adulta. En la paciente de 9 años que yo le presenté con el trauma craneal, yo la adapté con lentes de 18 milímetros. O sea, sabemos que cuando estamos adaptando en estos lentes de diámetros grandes, nosotros vamos a necesitar toricidad, añadir toricidad en las ápticas, en la periferia de este lente para poder lograr una adaptación adecuada donde el lente no se está descentrando y no tengamos efectos de pinchazón en un lente o de levantamiento en otros. Estos son lentes adaptados, pacientes adaptados con lentes el sistema PROS. Nosotros tenemos la capacidad de añadir ápticas tóricas de manera de cuadrante específico. Y hemos tenido esta posibilidad desde el 2003, al final del 2003, y desde el 2010 adaptamos periferias ápticas tóricas hasta en 8 meridianos. Entonces, tenemos una tecnología, gracias a Dios, que me permite la customización de estos lentes, pero no quiero que se entienda que esto no es posible. Ustedes en México, en Latinoamérica, ustedes tienen acceso, gracias a Dios, a lentes y diseños buenísimos, donde cada día la tecnología los apoya todavía más, donde tienen Dios mediante acceso a diseños de lentes esclerales con ápticas de cuadrante específico, donde ustedes pueden añadir la toricidad. Entonces, en la medida que ustedes tengan acceso, si no lo tienen en sus clínicas, pero saben de manufactureros, yo lo que les exhorto es que obtengan esos set de pruebas que tienen lentes que los apoya con estas periferias tóricas y idealmente de cuadrante específico para que ustedes puedan controlar esa customización de una manera muy cercana, muy cuidada, para lograr una adaptación ¿verdad? Adecuada en esa conjuntiva, evitando el toque central, evitando el toque limbal y que el lente también esté bien reposado en esa conjuntiva. Entonces, no quiero que se entienda que esto es algo que yo únicamente puedo hacer, porque yo creo firmemente que si ustedes afrontan estos casos de una manera cuidada y con un diseño que los apoye, ustedes pueden lograr estos casos también. Estos efectos, debo decir también. Muy bien, coincido 100% contigo. ¿Podrías ejemplificar una altura sagital para estos casos? Porque nos preguntan mucho el tema de las ságitas. ¿Se te viene ahorita a la memoria la altura sagital que más o menos se promedia en esos casos, Karen? Bueno, cuando nosotros adaptamos lentes, nosotros siempre queremos adaptar un lente con un residual de abovedamiento o de aclaramiento corneal de aproximadamente 250 micras. Eso es lo que nosotros, de 250 a veces 300, eso es lo que nosotros le llamamos el sweet spot, es donde nos gusta estar, por si acaso hay un efecto de asentamiento que con el tiempo pues no tengamos complicaciones de toque ni corneal central ni corneal en el área del limbo. Entonces, el diámetro del lente no tiene nada que ver con la bóveda central. Hay diseños donde usted puede ir a 20 milímetros o a 18 o a 17 y cambiar el diámetro del lente y todavía controlar, porque el efecto central, independiente del diámetro, sigue siendo 250 micras a 300. Y yo diría, y mi recomendación es que ese sería el aclaramiento ideal para que usted termine con esa adaptación. Obviamente en el caso de la ptosis paralítica, ahí tuvimos que ir a un exceso, ¿verdad? Para poder lograr, porque yo empecé con menos aclaramiento, yo empecé con una bóveda menor, yo empecé, me acuerdo en ese entonces, alrededor de 500 micras o 600 micras, que yo pensaba que iba a ser bastante, pero no lograba todavía el párpado me lo cubría básicamente completo,
Entonces tuve que ir a 1000 micrones y no sabía qué iba a pasar, pero como les mostré, al pasar de todo este tiempo, 9 años, ahora tiene 15 años, no hemos visto ninguna complicación y yo entiendo que la clave del éxito en ese caso es porque yo no dudé del principio distribuir ese peso total, esa altura total en un área superficial grande para evitar problemas de asentamiento y de compresión focal. Coincido que la forma de seguir con el paciente, el tener los monitores de esa adaptación, también es complemento de tu éxito, Karen. Que muchas de las veces se pierde ese paciente, no regresa y nos quedamos con que sí, ¿qué pasó? Si hubiese funcionado, si no hubiese funcionado, y realmente eso es lo que nos marca la pauta del éxito. Quisiera preguntarte, hay otra preguntita del auditorio, en el tema del manejo, la inserción de la lente escleral, el retiro, el mantenimiento. Considero yo que el apoyo de la familia, en este caso madre, padre, tutor, es importantísimo. Pero tú, ¿qué nos puedes aportar en base a la experiencia de estos casos que nos pones y nos puedas enriquecer con tu conocimiento? Estoy totalmente de acuerdo. Debo decir que cuando en los casos de los niños, mis niños, yo les digo mis niños, pero en los casos míos pediátricos, yo soy la que entreno a los padres a cómo aplicar y remover estos lentes. Nosotros tenemos técnicos que nos ayudan para todos los demás pacientes, pero en los casos de los casos pediátricos yo les enseño a los pacientes, les enseño a los padres. Entonces, en los casos de córneas neurotróficas presentan un alivio para nosotros como adaptadores porque estos niños no tienen sensación y al no tener sensación corneal son llevaderos, nos dejan manipular su ojito, nos dejan poner el lente bastante fácil porque no tienen sensación. Es en los pacientes míos pediátricos de Stevens-Johnson o de Injerto versus el huésped, en inglés se conoce como GVHD. Tengo algunos casos pediátricos donde ahí hay dolor, donde ahí viene aún más el apoyo del padre. Y sí, se les enseña al padre a cómo colocar el lente. Usualmente se hace entre dos, donde un padre aguanta la barbilla, ¿verdad? La cabeza del niño y aguanta el párpado superior y la persona, el otro padre que va a colocar el lente, aguanta el párpado inferior y entonces procede a colocar el lente. Cuando lo hacemos en la clínica, el padre me aguanta la cabecita y me aguanta el párpado superior y yo vengo por el otro lado, bajo el párpado inferior y coloco el lente. Pero una vez salimos del salón de examinación en la clínica, entonces yo entreno a los dos padres, uno que sirva de apoyo y otro que ayude de otra manera. Esto se hace para el comienzo. Ya con el pasar del tiempo, ¿verdad? De los meses, etcétera, los papás ya están más cómodos, el niño ya, si es que el niño, en el caso de que los niños que tengan sensación, si el niño coopera, voy a hacer un paréntesis ya pronto, entonces se les hace más fácil, donde no se necesitan dos padres y ya el padre lo puede hacer, el niño es partícipe, inclusive el niñito se puede bajar el párpado inferior y deja que el papá lo coloque. El paréntesis que debo hacer en el caso pediátrico en particular es que lamentablemente hemos tenido niños que tienen sensación. Esos son los demás retos con estas dos poblaciones, Stevens-Johnson y Injerto versus el huésped, donde hay tanta fotofobia, hay tanto dolor, que los niños no están listos para un lente escleral, tienen mucha ansiedad, le da mucho miedo. Eso nos ha pasado mucho con el de Stevens-Johnson, ya tienen como que cierto trauma por lo que han vivido con el Stevens-Johnson y el sentir tan siquiera un poquito el fluido en la córnea, a veces no nos dejan aplicar ni remover, inclusive cuando es un lente escleral pequeño. Entonces hemos optado en algunos casos por descontinuar el tratamiento
tomar una pausa y luego reevaluar quizás a los 6 meses, quizás al año, para ver si el niño ya está un poquito más preparado para este tratamiento. Entonces, ese paréntesis, y es bueno compartirlo con los que nos escuchan para que sepan que también dependiendo del caso pediátrico es el reto que se nos puede presentar. Claro que sí, coincido totalmente contigo, amiga. Hay una pregunta en el tema de la tosis palpebral del paciente que manejaste con una altura sagital de más de 1000 micras. Nos pregunta el auditorio si fuiste de tiempos, dijiste úsalo 3 horas hoy, fuiste aumentando las horas de uso o manejaste un tratamiento en amplitud de uso de todo el día. De entrada, si controlamos las horas de uso, 6 horas, la primera semana, este paciente cuando yo la adapté al principio, ella estuvo en el estado de Massachusetts casi 5 meses porque tuvo muchas cirugías craneales, etc. Empezamos con 6 horas al principio, pero ya a las 2 semanas de evaluación pasamos básicamente a 10 a 12 horas de uso. Les recomendábamos a la mamá que tomara descansos, o sea, que si iba a estar con el lente 10 horas en total, no continuas necesariamente, pero en total, que tomara descansos del lente. Si no era requisito tener una supervisión, si estaba en el hotel viendo la tele, etcétera, la paciente, como les dije, no tenía la agudeza visual sin corrección, yo creo que era algo como 20/80, o sea, no era muy buena, pero tampoco era tan pobre, y sí recomendábamos que tuviera descansos. Les digo que hoy día, con 15 años, ella está en la escuela, ella sigue tomando descansos. Yo siempre les recomiendo tomar un descanso, donde ella usa el lente en la escuela, llega a casa, hace su tarea, y yo siempre le recomiendo que una vez termine su tarea, quizás cuando está cenando, etcétera, y no necesita de tener esa visión, que se quite el lente y que descanse su córnea. Y yo creo que eso también tiene que ver con parte del éxito que hemos tenido, con certeza. Muy bien, excelente. Para terminar, la última pregunta que nos hacen es, ¿qué regenerador utilizas normalmente en los casos de defectos epiteliales, amiga? Regenerador como un agente que se le añade en el reservorio. Así es. Lo interesante y fascinante de estos casos es que no se añade nada. Esta regeneración lo estamos viendo simplemente por el hecho de que estos lentes proveen una hidratación constante. Lo único que se le echa a ese reservorio mientras se sana, mientras se está sanando, es una gota de antibióticos sin conservantes, que quede claro. Por eso es que moxifloxacina es uno ideal, porque tiene una gran cobertura en su propiedad antibacterial, pero no tiene conservantes, y es como profilaxis el uso de este antibiótico para prevenir, ¿verdad? Como hay un riesgo ahí de posible infección, se utiliza como profilaxis. Pero una vez se sana, este efecto de remodelación corneal no se le añade nada más. Estos pacientes son pediátricos. Yo no voy a añadir un esteroide, no voy a añadir un antiinflamatorio. Lo único que queremos es, con el uso diario del lente y esta hidratación continua, eso dice mucho, porque estas córneas, si uno las expone a un ambiente adecuado y propicio para la sanación, para la regeneración, vemos cómo funciones de esa superficie ocular se restablecen. Y ahí es que vemos estos casos de remodelación corneal. La razón por la cual nosotros publicamos estos casos es porque no se utilizó nada más. Estos casos son uso diario de un lente escleral y nada más. Claro, coincido contigo. Aparte que hay que tener en cuenta que tenemos una alteración si nosotros generamos alguna otra gota, lubricante, libre de conservadores,
vamos a generar fluctuación en la ganancia visual de ese paciente. Entonces, realmente no va a ser tan pura como solamente usar la solución salina. Sí, y quizás hay oftalmólogos, yo sé de colegas, un oftalmólogo, un especialista en córnea en la Universidad de Baylor en Houston, muy conocidísimo, se llama Steven Fluchfelder. Él utiliza otras cosas en el reservorio de estos lentes esclerales y no quiero decir con eso que no haya una aplicación. Es posible, nosotros somos bastante conservadores. Y lo único que quiero mencionar es que aun cuando no utilizamos nada más, sí, aún así vemos mejoría. Pero sí sé de otros doctores que sí utilizan, como por ejemplo, gotas de suero de plasma, otro tipo de agentes, y con éxito. Nosotros no tenemos mucha experiencia con eso porque somos bastante conservadores. ¿Okay? Creo que con eso estás contestando la pregunta de nuestro gran amigo Héctor Velázquez, colega que también estuvo en Colab 2020 el día de ayer. Y saludos, quisiera expresártela. Dice que si tienes experiencia con suero autólogo como reservorio en adultos para epiteliopatías en adultos, perdón. Sí, nosotros personalmente como clínica no tenemos mucha experiencia con eso porque como hemos visto que sin llegar a ese nivel tenemos buenos resultados, no vamos ahí. Pero sí nos han llegado pacientes, como dije, de otras clínicas que sí lo están usando. Y sí se ha visto un beneficio, inclusive otros factores de crecimiento, PDGF, hay otros agentes de regeneración que se han colocado en el reservorio. Hay papers sobre el tema que las personas que nos escuchan pueden buscar y también aprender de estos casos con certeza. Es posible y sí se ha visto mejoría. Muy bien. Con esto estamos llegando al final de la sesión de preguntas. Quiero volver a agradecerte, Carmen, por tu tiempo, por tu espacio en estos tiempos tan complicados donde nos queda solamente aportar clínica a todas partes del mundo. Nos vieron en muchos lados, afortunadamente. Quiero agradecerte a nombre de Ver México, Colab 2020, tu participación. Muchísimas gracias, amiga. Y nos vamos a ver pronto. Cómo no, muchísimas gracias a ti, Omar. Nuevamente, la verdad, muy agradecida con la invitación, por haberme tomado en cuenta, por la confianza. Y nuevamente espero que haya sido de agrado para todos los que nos estaban escuchando en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muy buenos comentarios, amiga, de eso puedes estar segura. A todo el auditorio, por favor, nos vemos a la 1 de la tarde, hora Ciudad de México, para la charla de nuestra amiga también, Patricia Flores. Pues esperamos su conexión. A nombre de todo el equipo de Ver México, Colab 2020, agradecemos su presencia. Que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Éxito esta tarde. Hasta luego. Chao. Gracias, igual.